Maximiliano Aguiar, consultor, analista político, lo invitamos para hablar de qué? De fútbol. De lo que más sé después de automovilismo, que es mi otra pasión. Eso es verdad. Le gusta el automovilismo, sí, es tuerquita. Es tuerquita. Che, Maxi, escuchame una cosa. En términos generales, calculo que cuando te cruzás con algún ser vivo en esta provincia, cualquiera sea, te hacen esta pregunta. Digo, es recurrente. Che, ¿qué va a pasar? Es verdad, es verdad. ¿Con qué? Dice Maxi. ¿Qué va a pasar? Qué rico despelote. ¿Qué estamos viviendo? ¿Se puede ya decodificar? Y ahora te lo pregunto más como un sociólogo. ¿Se puede decodificar por qué, el qué y en qué estadio está la sociedad argentina, sanjuanina? Porque estamos en un proceso de cambio claramente. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Se puede codificar qué fue lo que realmente motorizó y para dónde está encarando la sociedad? A ver, si partimos de lo nacional, muy cortito, digamos, en principio partimos de un proceso, de un espacio que era bifrontista. Sí, claro. Históricamente bifrontista, desde la vuelta de la democracia, siempre hubo dos fuerzas políticas dominantes que se fueron sucediendo en el poder. ¿Qué sucede cuando uno de ellos está por debajo de lo que vos pensabas, te defrauda, y después viene el otro y también te defrauda? Y después vino el que vino antes y también te defrauda. ¿Qué termina sucediendo? Y todos defraudan. Exactamente. Entonces lo que empieza a aparecer es que la ciudadanía empieza a buscar opciones por fuera de esas dos opciones tradicionales que se sucedían en el poder. Eso pasó en la Argentina, hartazgo ciudadano. El gobierno de Alberto Fernández fue la frutilla del postre, digamos, de todo este hartazgo ciudadano. Y además a eso no hay que olvidarse que también hubo pandemia, que generó un proceso de redistribución de las prioridades. Aquellas cuestiones que aparecían como menos prioritarias en un momento se transformaron en más prioritarias. La libertad, básicamente, porque estuviste encerrado mucho tiempo. Eso es el caldo de cultivo del surgimiento de opciones por fuera de los partidos tradicionales que lleven adelante de una manera heterodoxa esos principios que son distintos de los principios que sostenía el gobierno anterior. Eso pasa un poco, ese es el caldo de cultivo del surgimiento de Javier Milei a nivel nacional y de este cambio donde ahora estamos transitando de un proceso de polarización aún mayor que cuando hablábamos de la grieta. Donde hay una polarización más fuerte, es un poco más compleja porque vos ahora tenés dos clivajes. El clivaje siempre fue kirchnerismo-antikirchnerismo y ahora tenés, por un lado, kirchnerismo-antikirchnerismo, por el otro lado, mileísmo-antimileísmo, en una sociedad que a nivel nacional está enormemente polarizada. No es exactamente lo mismo que sucede en las provincias, entre ellas San Juan, donde las características son distintas. Donde ha habido también un proceso donde se termina, acá no hubo alternancia durante 20 años. Eso es real, sí, totalmente. Lo que hubo fue una sucesión de un proceso de construcción política que hace Gioja, su sucesor Uñac, que se mantiene durante 20 años y aparece una nueva opción política de las dos que, acordate que inicialmente era Gioja Basualdo. Basualdo, claro. Bien, el que seguía, el sucesor de Basualdo fue Rego, es el que termina, esto es, acá en San Juan no aparece una tercera fuerza externa que toma el poder. Lo que hay acá en San Juan es sucesión, es, alternancia después de 20 años. Por eso te digo que no son escenarios procesos comparables, bien. Comparables, son distintos, suceden en muchas provincias, cada uno tiene una lógica particular, porque si no uno corre el peligro de creer que los componentes son iguales al todo. Bien. Y lo cierto es que lo que aplica a la Argentina no aplica de la misma manera a San Juan, y lo que aplica a San Juan no aplica necesariamente a los departamentos. Cada uno es influido por el otro nivel, pero tiene lógicas propias que hacen que la dinámica sea diferente. Bueno, pero esta elección se juntan las lógicas, ¿o no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque me estás definiendo que hay diferentes lógicas. La municipal, la provincial, la nacional. Dale, perfecto. Pero en esta se cruzan todas, Maxi. A ver. O sea, los intendentes van a tener que salir a jugar porque no es su elección, pero le van a contar las costillas. El gobernador, está bien, se define un modelo nacional o una posición a nivel nacional, pero si perdés, te cuentan las costillas. Y a nivel nacional, por supuesto. ¿O no? A ver, todos los que hacen política y todos los que hacemos cualquier cosa siempre queremos ganar. Yo no. Se nota porque en general cuando hemos jugado algo te he ganado, porque yo sí quiero ganar. Pero bueno, dicho esto, digo, a nadie le agrada perder, nadie juega para perder en ese contexto. Ahora,
las elecciones, y siempre lo digo y en algún caso me han dicho, después quiero que desarrollemos ese tema, que las elecciones a cargos nacionales de medio término son las más locales de todas las elecciones. A ver. ¿Por qué? Básicamente porque no tenés una sola figura nacional en la boleta, son todas figuras provinciales y son Sí. 24 elecciones simultáneas. Sí. Hay una elección en cada provincia donde no hay un solo candidato que se repita. Ni uno. Es verdad. Entonces tienen un componente local importante. Entonces son más importantes de lo que nosotros creemos para el político en sí ganar estas elecciones de medio término. Mira, nosotros normalmente, eso es un problema, tendemos a analizar las elecciones nacionales como si fueran en los únicos dos lugares donde las elecciones provinciales tienen tinta nacional, que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Bueno, sí. En el resto, las lógicas locales juegan mucho más fuertes. Ok. ¿Por qué? Porque como es un país radial y centrífugo y todo está en el eje Ciudad de Buenos Aires-La Plata, digo, por decirlo, eso parece que fuera el país. Entonces uno cree que las elecciones locales son nacionales. ¿Son relevantes? Sí. ¿Son definitorias? No. Me he cansado de ver ganadores de elecciones de medio término que pierden las elecciones 2 años después. Lo mismo Pasa que a la todo el inversa. tiempo. Pasa todo el tiempo. Con lo cual, decir que en el 25 se define el 27 es un recontraerror. Es divertido, porque además sirve para la rosca, sirve para jugar políticamente. Pero lo cierto es que lo que sí marca el 25 es una línea de partida respecto de lo que podría llegar a suceder en el 27. 2 años en la Argentina es una era. Con lo cual, pensar que la elección de medio término a veces expresan procesos sociales. Las últimas elecciones de medio término en San Juan sí expresaron un proceso de deterioro del gobierno provincial, que había sacado una cantidad de votos, una distancia muy importante en la elección provincial y después en la de medio término sacó muchísimo menos. ¿Bien? Fue un punto la diferencia, Sí. si mal no recuerdo, en la elección de medio término. Después se refleja en una derrota que sufre. Pero no siempre esos procesos son procesos que continúan en el tiempo. El componente local de esa elección fue muy potente, por ejemplo. ¿Lo será en la que viene? Yo no estoy tan seguro, por varios motivos. A ver, Uno, ¿por que qué? por primera vez tenés 3 actores jugando, 3 actores Bien. relevantes. 2, representando a las grietas. Sí. Digo, el kirchnerismo representado, más bien, el justicialismo, el peronismo, representado de un lado, del otro lado tenés el mileísmo, y tenés un espacio que hay que ver si termina siendo acuerdos, pero no parece, en virtud de lo que viene sucediendo a nivel nacional, que vaya a haber un acuerdo, que aparece como un espacio que no responde a ninguna de estas dos lógicas dialécticas, ¿Qué es el orreguismo? que es el orreguismo, ¿bien? Entonces tenemos 3 actores, es un juego distinto. Bueno, ojo, pará. Ahí tenés, Orrego corre un riesgo muy alto. ¿Cuál me vas a decir vos? Está en la ancha avenida del medio. ¿Cómo le fue a la ancha avenida del Y medio? lo que pasa es que en la ancha avenida del medio... Massa, digo, estaba- la referencia a la claro, sí, sí, audiencia. sí. Massa, hablo Mira, de Massa en su momento. eh, No le fue, no ganó, no le fue tan mal tampoco, 5.5 millones de votos sacó en la ancha avenida del medio, pero no alcanzó. A ver, lo que sucede en un momento no implica que eso vaya a suceder para siempre. En otro, Las digamos. cosas pasan hasta que no pasan más. Entonces, en ese- Sí, obvio, Maxi. pero digo, es una verdad de perogrullo, Sí. pero no lo es tanto, porque en cada lugar en el que estoy normalmente dicen, pero esto pasó, y bueno, y probablemente en la siguiente no pase. ¿Qué es lo que sucede? También hay un hartazgo importante. Vos tenés 2 figuras muy polarizantes, que Sí. son Cristina Fernández de Kirchner por un lado y Javier Milei por el otro. Sí. Polarizantes. Totalmente. La ciudadanía va a votar pensando en términos nacionales, y eso hay que verlo. En algunos lugares sí, en otros lugares no. En Mirá. Provincia de Buenos Aires sin duda, en Ciudad de Buenos Aires sin duda, por las características que esta tiene. Y en interior lo que ha demostrado, no. A eso voy. Las elecciones son bastante complejas y tienen componentes locales importantes. ¿Por qué? Una cosa va a ser si se vota kirchnerismo antikirchnerismo, otra cosa si se vota mileísmo antimileísmo, y otra cosa si esto se transforma en un plebiscito de gestión local, cosa que también puede suceder. Digo, las elecciones se tratan de debates sobre temas que los actores tratan de instalar. Sí. Quien sea más eficiente en instalar la dicotomía que sea más útil para sus intereses, será aquel que hará una mejor campaña electoral. Bien, parate un cachito ahí. Listo, perfecto. Estamos a más o menos 3 meses. 3 meses de las elecciones. Re cerca. Sí, re cerca. Pero No. nadie habla de eso. No, re cerca. El tema es... Por fuera del ámbito político, nadie. Ah. Dentro del ámbito político es casi una obsesión. todo. Sí, es una obsesión. Ahora, 3 meses de las elecciones, no hay campaña, no está nadie como lo conocíamos o veníamos acostumbrados, ojo, a que se también pero todavía que no están en modo campaña realmente. ¿No le interesa a la gente? ¿Lo están decodificando la política como que si salimos ya nos van a putear? Mira, si la pregunta es si le interesa a la gente, la respuesta es claramente no. Bien.
¿Por qué? Porque los que están pensando permanentemente en términos electorales son los que se dedican a eso. Los que no se dedican a eso piensan, son... En la diaria. Claro, ¿Cómo hago son para demócratas circunstanciales, claro. digamos. Sí me voy a preocupar 2 semanas antes, 1 semana antes, pero hasta la previa de eso no estoy pensando en elecciones, el ciudadano común. ¿Bien? Por otro lado, se definen institucionalmente solo 3 cargos. Exacto. Estamos hablando institucionalmente esta elección, que es muy relevante para los partidos políticos. En términos institucionales, todo el resto de los cargos políticos, a excepción de senadores, se definen en el 27. Menos fuerte, 3. Es muy fuerte porque tenés que salir, sea la fuerza que sea, a mover una superestructura de miles de personas 3 cargos. para 3. Laburar miles de personas para 3. ¿Con qué capacidad o posibilidad de cumplimiento de promesa? Ínfima. Porque además son cargos legislativos esos 3. Encima, ¿qué te puedo decir? Votame a mí que una asesoría es tuya. No hay forma de cubrir esa demanda. Es relevante ganar esta elección para los partidos políticos, sin duda. Sí, Lo es. Es más, de hecho, ante un potencial 1-1-1, no es lo mismo salir primero que salir tercero en ese 1-1-1. Bien. Pero después de eso pasan nada menos que 2 años. Con lo cual, como te digo, hay que justipreciar el peso de esta elección a nivel local. Son 3 cargos, son relevantes. Hay que ver qué se pone en juego en la campaña. Yo creo que ese es el análisis más rico. Cuando me preguntan qué va a pasar, que vos arrancabas un poco con esto, la respuesta es siempre la misma, no sé. Porque Obvio. es que básicamente uno en la previa, porque resulta que las campañas electorales están diseñadas para que la gente cambie de opinión. Entonces, si uno supiera lo que va a pasar antes de que comience la campaña electoral, una de dos. O uno es un adivino, cosa que sería buenísimo que se dedique a los sorteos, que yo veía a Karen ahí que estaba con el bolidero y todo eso, que se dedique a eso, le va a ir mucho mejor. Y la otra es que las posibilidades no son tantas. La posibilidad en este caso es que haya un 1-1-1 o un 2-1 para una fuerza política. Lo más probable es que sea 1-1-1, hay que ver quién sale primero, segundo y tercero. Yo sí sé qué va a pasar. A ver, dale. Alguien va a perder. Sí, sí. Obvio. Es pícaro, Y sí. Alguien va a perder. Pero soy más específico. A ver. Hay una altísima probabilidad de que de los 3 sectores que vos has definido que hay en un escenario de 3/3 en San Juan, hay uno que salga debilitado. ¿Quién? Me vas a decir vos. Y es obvio. Déjame que te lo diga, no me... te lo digo. Hagamos la coreo. ¿Quién? Oh, el peronismo. Es una obviedad. Bueno, Estoy obviamente, diciendo. institucionalmente sin... Porque pone en juego 2 bancas Claro. el justicialismo. Y si este escenario de 3/3 se mantiene, y es obvio que va a perder una banca. Claro. Sí, el único que no va a ganar claramente en términos institucionales es el peronismo porque no puede sacar más de 2. Más de lo- Bueno, sí. Lo más probable es que saque una Que perdón. y que pierda una. En términos institucionales eso es lo más probable. Ahora, falta la elección. Hay que ver qué pasa con un espacio político como son los libertarios, que tienen una figura muy polarizante, muy potente, que es Milei, pero que en la provincia no tienen absolutamente nada. Todo lo que vos quieras, pero Milei no está en la boleta. Pará. Y no puede aparecer en la boleta. ¿Puedo preguntar algo? ¿Milei sigue teniendo la misma fuerza que tenía en el 2023 ahora? A ver, es difícil mensurarlo en esos momentos porque, a ver, tiene, en términos de imagen está un poco por debajo, un poquito por debajo. Milei, vas a depender un poco de cómo lo leas en investigación de opinión pública. Vos tenés 2 formas de medir en investigación, con punto medio o sin punto medio. Punto medio es el regular, ¿bien? Si vos lo medís con punto medio, te da a veces 54, 46, 46, 54. En San Juan, A favor, en general, digamos. está con diferencial neutro a positivo. Bien. Ahora, si lo medís con punto medio, te divide en 3, pero hay una cosa muy interesante. El muy malo es más fuerte que el malo y el muy bueno más fuerte que el bueno. Eso es polarización. Me explico, no hay términos medios con Milei. Entonces, se ha polarizado más de lo que estaba polarizada la imagen mirá. en ese momento. Mirá. La respuesta, por eso te digo, depende cómo lo midas. Si vos lo pensás en términos de positivos o negativos, está más o menos igual. Ahora, si lo pensás en términos de polaridades, la polarización es aún mayor. Pasa que hay casi 2 años de gobierno encima, entonces la gente Sí. que tal vez estaba en el medio o se puso en el muy bueno o se puso en el muy malo, digamos. O sea, Tal cual. La tendencia normal se llaman curvas normales, porque normalmente las gestiones tienden, ¿es bueno o es malo? Muy bueno o muy malo te tienen que generar unas emociones muy fuertes. Eso pasa con el gobierno de Milei. Claro. ¿Bien? Y eso implica que tiene una base muy sólida, tiene detractores muy fuertes también, muy potentes, algunos de ellos peronistas, otros no, porque vos podés discutir 2 cosas de Milei. Una cuestión es las políticas públicas, derecha-izquierda. Tradicional, ¿no? Esto es privatiza o estatiza, Claro, contención social o Cuestiones libertad de antagónicas, mercado, bien. etcétera. Los antagonistas. Y hay otra que tiene que ver con el estilo de gobierno. Bien.
Esto es, consensúa, rompe, insulta, me gusta que sea duro, me parece que es insultante y rompe la democracia. Esas son las dos dimensiones con las cuales se lo evalúa Milei. Entonces vos tenés un espacio de filoliberales en la ciudadanía, gente que no ve con malos ojos la privatización de algunas cosas, etcétera, pero que no le gusta el estilo de Milei. Bien. Bien, entonces esa es un poco esa estructura. En cuanto a la estructura local, no hay, en términos de opinión pública, una sola figura política que el ciudadano, en términos espontáneos, asocia a la figura de Milei. Esto es, no tiene una figura provincial instalada en términos de opinión pública. O sea, Peluc no mide. No lo conocen. No es conocido. Peluc no existís. La estoy traduciendo. No estoy poniendo palabras tuyas. Claro, no. Pero estoy traduciendo. En términos sociológicos, Peluc no existís porque no lo conoce la gente. A ver, en términos políticos la relevancia no la da solo la imagen pública. Bien. Hay figuras políticas enormemente relevantes en San Juan que fueron siempre muy poco conocidas. Sí. ¿Bien? Sí. Y en ese contexto, y no dejaban de ser relevantes por eso. El Lito Lima. Estaba pensando en Lito. ¿Viste? Justamente. Claro, Quizás sí. una de las figuras más relevantes de la política sanjuanina del siglo. Sí. Te diré de este Bueno. siglo nuevo, de estos últimos 25 años. Sí. Si no es una de las más relevantes, de estar en el top 5. Sí. Y si vos salías a preguntar a la calle en el momento de mayor influencia Nadie sabía quién nadie lo era. conocía. Con lo cual, la relevancia política no es igual a conocimiento público. Totalmente. No hay una figura provincial, y esto pasa en muchísimas provincias, que no tuviese una experiencia previa al mileísmo muy potente de imagen pública que hoy está instalada. Eso también pasa en San Juan. Entonces tenés un partido instalado, La Libertad Avanza es conocido como partido, un color instalado, un presidente instalado, sin figuras locales. Bueno, Pero parece que es eso lo que juegan. O sea, es eso lo que les importa. No es, porque no es tan fácil construir un espacio político, ni tan rápido. Claro. Entonces, o recurrís a lo que ya está instalado, con lo cual tenés el riesgo de comprar pasivos, Claro. o construís nuevo, con lo cual tenés el riesgo de perder tiempo. Pero hay otras figuras en otras provincias, como por ejemplo Lourdes Arrieta, que si bien ya no está aliada a Milei, pero que sí logró tener una relevancia más allá de Milei, digamos. O sea, Lourdes Arrieta, Lilia Lemoine, bueno, Lemoine, no sé cómo se Lemoine. Me encanta tu francés. Lemoine. ¿Sabes qué? Tiene un toque a Pañi, viste que Jolly, decís Jolly y sos Pañi. Es Jolly. Bueno, digo que hay figuras que sí se lograron preponderar más allá de la figura de Milei. Acá en San Juan, obviamente, eso no. No, y en la mayoría de las provincias no. Tampoco. Hay algunas, y varias de las que planteas son relevantes en esos términos. Otro es Ramiro Marra, que tampoco está en este momento con Milei. Milei. Hay algunas figuras, varios de ellos venían con un proceso de instalación. Un emergente claro de Milei es Adorni. Claro. Adorni sin duda, pero claro, Adorni es el vocero de gobierno, con lo cual el nivel de exposición es muy alto. Claro. En muchas provincias hay figuras relevantes, importantes, etcétera, que no tienen un nivel de instalación pública grande. Mirá, Maxi, está perfecto. Pero el tema es que para esta elección, nosotros nos vamos a encontrar primero con un escenario que no conocemos, o anteriormente no lo hemos visto, que es un sistema electoral distinto. Punto número 1. Y segundo, cuando entremos, ya hay que ser mucho docente, tenemos 3 meses para hacer docencia, posta. Y esto ya es más, pienso en voz alta el rol que también nos toca a nosotros. Pero, sistema electoral nuevo. Y segundo, no va a estar Milei en la boleta. No va a estar Orrego en la boleta. No va a estar, qué sé yo, Gioja en la boleta, Uñac en la boleta. Bueno, Gioja podría No va a estar si es Cris- candidato. No, claro, bueno, obviamente. No va a estar Cristina en la boleta. Sí. No va a estar. No. Ajá. Y entonces, Y bueno, esto es Pato Gallareta, papá. Por no sé, a eso. mira, hay una cosa muy interesante. Yo, Sí. por cuestiones de mi vida profesional, he tenido más elecciones con boleta única que con boleta Sábana. con lista sábana. Muchas más. Entonces es un sistema que yo conozco Conoce. bien porque lo he vivido en casi todo. Es que, ¿qué sucedía con la lista sábana? Para decirlo. La lista sábana es quizás el sistema más arcaico y más injusto Totalmente. de votación. Un sistema- Ni te digo la ley de lemas que se armó acá en San Juan, que fue un retroceso en términos de calidad democrática gigantesco. Gigante. Bien, entonces la lista, pero no implica eso que vaya a ser exitoso en la primera. Yo estuve como observador electoral hace unos años en la elección en Brasil, la elección que termina ganando Lula. Bien. En Brasil es más complejo aún, porque simplemente es boleta única, electrónica, que ni siquiera te da un comprobante y que pones numeritos. Mira. La campaña es completamente distinta porque la gente, tu campaña se trata de instalar Comunicar los el número. numeritos. Los números, claro. De Apretar el dos. instalar los numeritos. Yo soy 2. Entonces la gente va, se reparten muchos papelitos muy chiquitos con 3 numeritos. Claro. Que son los numeritos, bueno, para los Eso. cargos que se elegían en ese momento. Claro, Tantos obviamente. numeritos. Entonces la gente iba con el papelito
a poner el qué numerito. difícil. Bueno, Yo me equivoco. se tardó 4 elecciones en que eso funcione. votando a Peluc. Claro. Sí, tal cual. Estás en otro país. Terminé votando a Peluc. Voto cantado, anulado. Bueno. Impugnado. ¿Funciona ese sistema en Brasil? Sí. ¿Es mejor que el que teníamos en la Argentina? Sí. Fracasó 2 o 3 veces. Hay un proceso de aprendizaje Claro. hasta que la gente, por eso voy al extremo de Brasil, porque es bien complejo. ¿Qué va a pasar ahora? Primero, como ventajas. Todas Dale. las fuerzas políticas tienen el mismo espacio. Es verdad. Segundo, el orden se sortea. Sí. Tercero, El orden, entiéndense. La boleta. La Columna. boleta, te aparece una boleta grandota y de izquierda a derecha es cuando nosotros leemos. Bueno, de izquierda a derecha se va a ir sorteando los lugares. exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sí hay en la boleta y pasa a ser muy relevante? Hay un color, bien, para cada lista, tiene Y un alias. un QR, hay un color, hay un nombre del espacio político, Sí. hay Color, nombre. un logo Sí. y están los nombres de los candidatos. No foto del candidato en primer término. No, perdón, los fotos primero y segundo. Primero y segundo. Foto es el primero y segundo. Nombre de candidato, foto de primero y segundo. Eso es lo que hay. Esa es la góndola Bien. electoral. perfecto. Entonces, lo que va a suceder es que, primero, nadie va a repartir boletas, no se puede, No, ya no sirve. No La sirve. campaña cambia completita. Cambió. Y la gente lo único que tiene que hacer es hacer una cruz o un tilde donde esto corresponda, donde quiera votar, donde quiera apoyar, sin las referencias de personas. Esto que vos decías, no va a estar Milei, no va a estar... Por otro. ejemplo, que pasó que en la boleta, por ejemplo, de Uñac, bueno, ya me voy a la elección provincial. Uñac Andino, Rubén y Sergio, Rubén, perdón, y Cristian, dos. estaba la cara de Sergio. ¿Te acordás? Claro. Estaba la cara de Sergio arriba. Que hubo un par de denuncias, al final se podía porque es usado como un logo. Bueno, me acuerdo que fue una polémica. Pero eso es- Pero digo Sí, que es una estrategia. Eso tenía que ver con todo el proceso previo que Claro, debería hasta en obvio. eso. A lo que voy, pero se podía usar ese tipo de estrategia en esa boleta sábana Se que ahora pudo. ya no. No sé si se debía, se pudo. Se Exacto. pudo. No se podía, exacto. Bueno, Entre sí. otras cosas. Bueno, Que ya claro. no se va a poder. No. No, porque además es una boleta de corte nacional. Claro, digamos, claro. La dinámica de esto son leyes nacionales que regulan esto. Bien, perfecto. Pero fíjate qué importante. Vas a poder entrar directamente e identificar. El ser humano es visual, por sobre todo. Es visual, es muy visual. Sí. Todo entra por los ojos. Es una debilidad u una oportunidad, para eso están las campañas, ser conocida la caripela de quien aparece ahí. Sin duda. En serio, pero posta, te lo pregunto porque va en serio esto. ¿Importa o no importa el conocimiento, la popularidad del candidato? Importa. A ver, ¿qué cosas importan? Las que están en la góndola. Importa que sea reconocible el símbolo. Sí. En eso la Libertad Avanza tiene una ventaja, porque Sí. tiene un símbolo conocido. No va a estar Milei, pero el símbolo y el color de la y- Libertad Avanza son reconocibles. Sí. Importa eso, importa el nombre del candidato, importa la cara del candidato. Bien. Importan esas 3 cosas. Uy, pero me lo dejaste complicado a los otros dos. Bueno, pero son las características de la elección. Digo, pero va a estar, que el peronismo va a estar con el azul, celeste, azul que usa. Y seguramente. Y logo, no sé qué logo. Bueno, ahí, claro, ahí tiene un dilema, digamos, el peronismo, si es usar Partido Justicialista o algo que se le parezca, comprando también un poco los pasivos Exacto. de eso, o Historia. usar otro y ser menos reconocible. Entonces, figura, color y nombre de partido reconocible son los 3 elementos de venta más importantes. Bueno, pero ahí está complicado el justicialismo en todos sus matices. Porque hay que ver el análisis que hacen de mercado, concretamente. A ver si les conviene o no utilizar los viejos símbolos. Si no tengo para que no tenga, o posiblemente para que vean si tiene o no una Hay todo, percepción negativa claro, de hay lo todo un proceso de tradicional. acostumbramiento que se va a dar y un proceso educativo que debiera darse en esta etapa, que es súper relevante, que es enseñarle a la gente a votar. Porque ¿qué es lo que Claro. sucede? ¿Y qué es lo que fue el paradigma de la ley de lemas? El paradigma de la ley de lemas es que la gente votó cosas que no quería votar. Sí, señor. Lo cual, en términos de calidad democrática, es quizás lo más grave que se puede hacer. Sí. ¿Por qué? Porque yo quería votarte a vos, o más bien, Te voté a vos, pero. Te voté a vos, pero yo no mi quería voto votarte a vos. Terminó sirviéndolo a ella y fue el intendente a ella. bueno, ¿Me entendés? Tal cual. Y por eso es que ese sistema de lema es un sistema Nefasto. constitutivamente tramposo, digamos, porque Totalmente. termino votando a quien yo no quiero votar. Ahora, si yo entro al cuarto oscuro y no sé a quién tengo que votar, es probable que termine votando, como decía el de recién, que termine votando a alguien que yo no quería votar. Entonces el proceso educativo implicará que además
del Estado en general, cada partido deberá explicarle a aquellos que los quieren votar cómo hacer para votarlos. Es todo un proceso de aprendizaje. Totalmente. Parate que me faltó un análisis. Y también está complicado el oficialismo provincial. ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? Digo, porque el color que venía utilizando Amarillo. era de una alianza. Creo que en el último era blanco. Estoy tratando de recordar la Amarillo, boleta. amarillo. La boleta. Ya lo buscamos. Busque. Ya lo buscamos en este momento. Yo creo que era, bueno, o al menos toda la campaña. A ver, se le asoció a... Yo al amarillo. creo que no. Yo creo más bien que eso tuvo que ver con la búsqueda de posicionamiento de los rivales políticos respecto de esa posición. Yo creo recordar que no era el amarillo el color de esa... de la boleta ni de la campaña. Creo que jugaban con el blanco o una cosa así. Bueno, ponele, no me acuerdo. qué sé yo. Era blanco, sí. Blanco, me parece. gracias. Bueno, Ahora, el problema del blanco en esta elección es que el fondo de la boleta electoral, es blanca. claro, es muy gracioso porque aquí se llama boleta, en Perú se llama cédula y en Ecuador se llama papeleta. Es lo mismo. Es lo mismo, Digamos, claro. básicamente, pero por ahí te puedes tirar papeleta o cédula, pero la boleta electoral... Blanco, me dice acá un... Sí, blanco, gracias. Claro, es blanca. Ahí está, Entonces, gracias. Si vos tenés, Ahí está, ahí muchas están los gracias. colores, qué bien. Mira, y el amarillo era Desarrollo y Libertad de Yolanda Agüero, que era el mileísmo alternativo. Tenés razón. Digamos. Ya me- Yolanda Agüero que ha vuelto a aparecer. ¿A dónde? Ha mandado un En los par de diarios. videitos por WhatsApp. Mirá está vos. ahí. Es más, de hecho, se hablaba de alguna candidatura de ese espacio político. No sé si finalmente se dé o no, pero se hablaba de alguna candidatura de ese espacio político. Fíjense que en el caso de las dos opciones peronistas, uno trabajaba con el azul Y otro y otro con el celeste. Bien. Digamos. Entonces tenían, visualmente podían Una continuidad, reconocer. claro. ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a tener también dos figuras en la boleta. A lo que Claro. en ese momento fue gobernador y vice, digo, lo que estamos viendo ahí, Claro. lo que vas a tener es primer candidato, segunda candidata. Pero candidata- o primera candidata y segundo La candidato. fotocarnet, chiquitita, sí. Son más chiquitas porque es una sola boleta. Claro, obviamente. Bueno, entonces. Todas iguales. Cosa que creo que es interesante. Los sea, tamaños son de todos los todo lo mismo. mismos. Y me parece mucho más justo este sistema. Mucho más justo. Sí, como te digo, se lo comentaba a alguien. La primera vez en general los sistemas fracasan, entre Bueno, comillas, tiene porque que tenés fracasar. problemas. Bueno. Tenés problemas. La gente que no sabe, yo llegué y no sabía cómo hacer. Lo que hay que tratar es de que el sistema funcione lo mejor posible. Eso dependerá. De hecho, yo creo que gran parte de esta campaña de los partidos va a ser enseñarle a la gente a votar. Bien. Pregunta, la demora en que comience esta campaña, ¿tendrá que ver justamente porque ha cambiado el sistema y tal vez los partidos están reconfigurando cómo presentarse ante la sociedad ante esto? Mira, ¿cuánto tiempo antes de las elecciones a la gente le interesa que se va a elegir un diputado nacional? Una semana antes con muchísima suerte. Los tiempos electorales que se están dando son los que deben darse, porque tampoco puedes salir a hacer campaña como candidato antes de ser, ser candidato de ser oficialmente. candidato oficialmente. Supuestamente. Mira, hay algunos que están yendo a Hay gente que hacer hace campaña desde meses está febrero. en campaña. No, pero son campañas de posicionamiento. Bueno. Campaña de posicionamiento no debiera demorar un día después de la elección en comenzar la siguiente Exacto. campaña de posicionamiento. Eso es de cajón y es siempre, pero me refiero a decir Maxi Aguirre, diputado nacional, Gastón Subo, diputado nacional. Eso es cuando sos candidato oficial. Obviamente. Si no, sufrís multas. Exacto. Porque estás ofreciéndote un cargo para el cual no estás legalmente Habilitado. habilitado. Bien. Totalmente. Bueno, en términos generales, Maxi, bueno, estamos a 3 meses, largos pero cortos, se tienen que dar muchas cosas, hay procesos, la sociedad está... viste que estamos viendo que hay muy poca participación. Eso tiene que ver no por el sistema electoral actual. Me da la impresión que la gente está, te lo pregunto, está disconforme en términos generales con toda la política. Entonces la primera reacción es no voy a votar. Mira, las tasas de participación. ¿Te acuerdas que hicimos hace un tiempo un encuentro de consultores políticos en San Juan? Sí. Y yo comencé hablando de las tasas de participación con Sí. datos básicamente electorales. Las tasas de participación en la elección del 83 estaban alrededor de 82-85 puntos porcentuales de Bueno, participación. sí, la vuelta. Esto ha ido declinando. Todas las elecciones legislativas tienen menos participación que las ejecutivas. Entonces vos tenés Totalmente. como una especie de ondulado Bien. en caída. Esa caída se ha profundizado hasta ahora en la mayoría de los lugares donde se han elegido candidatos. Con lo cual, es de esperar que tratándose de una elección legislativa y tratándose de una elección donde la ciudadanía está un poco molesta con lo que Sí. ha venido sucediendo con la política, la participación pueda ser un poco más baja. ¿Estamos seguros? Y habrá que ver porque depende de lo que hagan también
los diferentes espacios políticos para que la gente vaya a votar. Cuando hay menos participación, ¿quiénes van? Los más convencidos Claro. y los movilizados. Exacto, eso te voy a decir. Entonces tenés una sobrerepresentación de estos espacios más convencidos de uno u otro voto o militantes, etcétera, y los que son movilizados para ir a votar. Totalmente. Ahora, bien, perfecto. En un escenario de esa característica, menor participación, estamos viendo que el promedio está fluctuando en lo que va del año en los distritos donde hubo otras elecciones. 50, 55, 56. Y hasta 60. Sí, sí, promedio 55, Sí. le tracemos un 55, dale, perfecto. ¿No corre el riesgo el sistema en lo que les terminó pasando a Chile cuando fueron las presidenciales y terminó Boric siendo presidente? Es decir, que hubo una bajísima participación en la elección porque estaba recontraenojada la gran parte de la población. No voy a votar. Y al otro día se levantaron con un presidente, la mayoría no deseado. Mira, no ir a votar es una decisión política. Bien. ¿Me explico? Es una decisión de abstención, de no voy. Y el mayor error que se puede cometer es asignarles una voluntad política a los que la única voluntad que se les puede asignar es que decidieron no ir. Bien. Entonces, ¿qué sucede? El que pierde siempre dice, pero votó nada más que el 40%. ¿Qué? ¿El 60% restante era tuyo? Claro. ¿Me explico? Es asignar de manera indebida y lo vas a ver como discurso político permanente. Sí, totalmente. Es asignarle una voluntad política a quienes la única voluntad política que demostraron Es no ir. No ir. Lo que no implica que odien a Boric en ese caso. Ok. ¿Me explico? O sea, no necesariamente. Yo decido no participar. Quizás para mí no sea tan relevante, quizás considere que ninguna de las opciones Sirve, me gusta. sirve, me gusta, o tengo cosas mejores que hacer, o lo que sea. O no considero que mi voto sea relevante para la definición de lo que sucede. ¿Es preocupante en términos de sistema? Sí. Es siempre incorrecto decir que, este lo votó nada más que el 10%, porque los que no fueron a votar, bueno, eso sería suponer que los que no fueron a votar hubieran votado todos a otro. Y lo cierto es que ahí hay un problema del sistema que afecta a todos, no al que ganó. Claro, obviamente. No es De bajar el promedio a todos. Claro, no es un demérito para el que ganó. Es un problema del sistema que creo que deberíamos encarar, porque lo cierto es que para que la democracia sea un sistema de gobierno que nos incluya a todos, la democracia debe tener la mayor cantidad de participación posible, tanto de manera directa, con mecanismos directos de participación, como de manera indirecta a través de representantes y participando al menos en la elección. Si eso empieza a dejar de pasar, es una luz amarilla respecto de la estabilidad de un sistema democrático que, hay que decirlo, es uno de los más estables de Latinoamérica desde la vuelta de la democracia en el 83.